poquito de política. Dale, ponle. Muy bien, viste, el tipo cuando entra en su columna se pone, ¿viste? Boicotea todo el programa menos su parte. Sí, ¿Cómo sí. estamos, chicos? Arriba ese ánimo. Bueno, hoy tenemos internas, Martín. Sí, Hoy tenemos a full. internas. Pero me dijiste que ibas a arrancar con la de 1988. No, sí. Que tenías ganas de hablar del 88, que es una interna presidencial esa, ¿no? De esa vas a hablar, de la de Esa Cafiero vamos a Menem. hablar. Yo creo que en el recorrido de las internas políticas, entre otras cosas, porque no hubo tantas, ni tan importantes. A lo mejor hubo algunas más formales, no hubo tantas. Pero en el recorrido de las internas políticas se ve un poco de qué está hecha la política y qué fue pasando en el proceso de estos años, ¿no? Yo estuve mirando no solo las internas, sino también finalmente las candidaturas presidenciales, por ejemplo. Y una cosa que nos trae Quintela, estamos hablando de la interna del Partido Justicialista Sí. para la presidencia del partido, que es una interna que hasta ahora, diría yo que en los años de democracia, en 40 años de democracia, nunca se le dio valor. Nunca fue demasiado Lo explicamos. gravitante. No hubo ni- Sí. pues decís, porque la interna peronista de la que hablamos en 1988 fue entre Menem y Cafiero para quién iba a ser el candidato a presidente digamos, representando al Partido Justicialista y a un frente, porque finalmente siempre se arman un poco de frentes, partidos más chiquitos, pero hacia afuera. Sí, claro. No la interna hacia adentro, hacia quién conducía el partido, sino hacia quién iba a llevar el partido a la presidencia, ¿no? Aquella interna, la del 88, era en un contexto de revalorización que marcó los años 80 de los partidos políticos. ¿No? Es decir, los partidos políticos que, digamos, el otro día veía una entrevista a Pichetto que decía, no, en los 70 nadie se afiliaba a un partido, que es cierto, si la política tenía otros vehículos, otros carriles, incluso violentos incluso. Sí. En cambio, los partidos tenían una cuota más chica de afiliados. En los 80 viene el boom de los partidos, ¿no? Es decir, solo con grandes partidos construiremos la solidez de la democracia, y el radicalismo y el peronismo lo tenían. Y entonces, en ese momento, la interna del 88 fue importante. Hay un archivito que ahí googleando se Sí. llega a Roma, digamos, Bien. y hay un archivito de Menem cuando gana la interna aquella, que lo pone, obviamente, de frente con la candidatura presidencial. Escuchemos un cachito. Miren la gente que está, por ejemplo, a la izquierda de Menem está Duhalde, ¿no? Campera roja, Duhalde. Sí, parece, Y ¿no? a la derecha de Zulema está Chiche. Chiche. Los peinados de los 80, No, pero ¿no? lo joven que está Duhalde Sí. no se puede... Y acá está Junior, Sí, está Junior. Carlitos Menem Junior, que fue lamentablemente el hijo que falleció, ¿no? De Sí. Menem, que lo marcó. Pero miren esto. No sé si hay audio un cachito. A ver. A ver. Tiene un sello de agua de Sucedió que andás a ver. De última lo ponemos de vuelta, ¿eh? Sí. Ponelo de vuelta si escuchamos lo que dijo, pues no, Dale. no le hablamos bien. Sucedió. Vamos a llevar a cabo las tareas conducentes, hacer una realidad también el mandato de nuestro líder. Por sobre todas las cosas, la unidad nacional. A la Argentina la salvamos entre todos, o no la salva nadie, y marcharemos hacia la unión de todos los pueblos de Latinoamérica. Bueno, unidad, unión. Unidad, unión. Fue bastante civilizada. Hay un libro que salió hace poco, un libro sobre esa interna. Se ha escrito poco sobre esa interna, ¿no? Los radicales en Alfonsín, esta interna se dio un 9 de julio del 88. Un día frío. Alfonsín estaba haciendo un acto rodeado de militares por el 9 de julio, el Día de la Independencia, en una plaza casi vacía. Todo el mundo estaba mirando qué pasaba en esa interna del partido que se iba a ver ganador, ¿no? Que era el partido que en conjunto en el año 87, en las elecciones legislativas, había sacado más puntos, había recuperado provincias y todo después de, digamos, el huracán radical del 83 y 85. Ahora, ¿qué pensaba Alfonsín? Alfonsín prefería que gane Menem. ¿Por qué? Porque primero tenía una rivalidad con Cafiero, una suerte de guerra fría, con quien tenía también un complemento, ¿no? O sea, Cafiero fue el gran, de algún modo, entre comillas, modernizador o democratizador del justicialismo en los 80. La corriente renovadora estaba un poco en espejo con el alfonsinismo, ¿no? De hecho, renovación y cambio en el movimiento de Alfonsín, bueno, los renovadores, que tenían un montón de nombres que después fueron importantes, Grosso, Manzano, incluso Menem había estado en la renovación. Pero Menem era lo que era, ¿no? Era, por un lado, un gobernador riojano, ¿no? Muy de tierra adentro, que había tenido una historia política anterior, ya en los 60 y sobre todo en los 70.
cercano a Montoneros, cercano a Isabel Perón, cercano a los sindicatos. Un tipo que venía del fondo de la historia del peronismo de los 70, además con toda esa cosa quiroguiana que tenía, ¿no? El Tigre de los Llanos. Y a la vez un tipo que tenía, digamos, un oído en Clarín y un oído en la TV Guía, ¿no? Si Menem era un tipo, ¿no? Digamos, de la farándula, de la popularidad, que corría carreras, que era amigo de Susana Jiménez, ¿no? Ya en los 80. ¿Sí? Menem adelantaba cierto estilo de lo popular ya se de los podía 90. percibir, ya se podía percibir eso. Exactamente. Y Cafiero era un político así, en la muy buena autobiografía de Felipe Solá, se cuenta mucho la interna, ¿viste? Y te dicen, por ejemplo, que Cafiero volaba en el avión de la gobernación, leyendo, no sé, a Néstor Bobbio, y diciendo, mira, yo estoy acá rodeado de ustedes, viajando, y Menem está en tierra y recorriendo pueblos, ¿no? O sea, como que el tipo se da cuenta que Cafiero era como el candidato profesional, el peronismo ilustrado, y Menem era un carisma tremendo, tal vez irrepetible en la democracia argentina. El carisma, sobre todo en el mano a mano que tenía Menem con la gente. Vos no sé si lo llegaste a poquito. No, y es otro Menem. No. Y aparte de una época que es medio loco de pensarlo ahora, pero yo las notas en las que me acerqué un poco a Menem, el menemismo estaba percibido como hoy está percibido el kirchnerismo para gran parte de la sociedad. Claro. Era mala palabra. Claro, exactamente. Así que bueno, y esa fue la única, diríamos, la interna real, fuerte que tuvieron, de envergadura que tuvo el peronismo, te diría en los 40 años de democracia. Después hubo intentos de internas. Todos también, digamos, y si tenés que saltar en el tiempo, te tenés que ir a 2017, así 30 años después, a la interna que quiso dar Randazzo con Cristina, porque Cristina se había asegurado de algún modo el poder elector que ella tiene sobre los candidatos. Y ahí te freno un segundo, Martín, porque lo que te quiero preguntar es si la interna en realidad no determina quién conduce, porque me interesa la idea de quién conduce, por qué conduce. Sí. Porque me parece que ponele que va a una interna y gana Quintela la interna. Sí. Va a seguir conduciendo Cristina. En general, digo, para gran parte del movimiento. Yo creo que Cristina tiene un celo excesivo en no ofrecerse también, ¿no? Es decir, como una resistencia a... de hecho, por eso nombraba lo de Randazzo, ¿no? Que también era, no voy a dar interna, finalmente rompieron, Randazzo se quedó con el PJ, Cristina se quedó con los votos, pero no alcanzó. Sí. No alcanzó. Sí. Cristina perdió con... ¿cómo se dice? Ahí está, ¿no? Sí. Que venía molesto Randazzo, porque Randazzo había estado, digamos, en el casting de candidatos en el 2015. Él se ofrecía como el gran garante de la continuidad del modelo contra Scioli, que era como una ruptura. ¿Se acuerdan? No, esa decisión fue... Era el Guado de 2015. Era el Guado de 2015, exactamente. En esa época, esa decisión fue bastante llamativa, porque en líneas generales, por lo menos en nuestra aldea, era Randazzo, y de repente Scioli, no sé. Sí, bueno, depende de quién, claro. Yo estaba más para el lado del manco, pero digamos... Fuerte, ¿no? La palabra, se me escapó. Mancuso, pero a mí Randazzo no me parecía creíble que iba a tener esa prosapia ideológica, ¿no? Era un político profesional que había hecho un trabajo de horadar bastante a Felipe Solá, porque había sido, de algún modo, era el hombre de Kirchner el gobierno de Solá en la provincia. Esa prehistoria que solo me interesa a mí, acá, podría estar una hora hablando de eso y a nadie le importa, y hacen bien en que no importe, pero no importa en el fondo. Pero, o sea, tenía algo más, era un Massa, era un Insaurralde, es decir, era un político más profesional del peronismo bonaerense, Randazzo. No era Kicillof, Kicillof. A la luz del tiempo quedó claro. Quedó claro, pero yo creo que en ese momento también queda claro. O sea, era un gran gestor, incluso mucho mejor gestor que Scioli, que todo le daba paja a Scioli, ¿no? Digamos, no la mina. Pero digamos que no tenía nada. Y la campaña, ¿no? Sí, la provincia de Buenos Aires era una plataforma de campaña, ¿no? Sí. Entonces ahí quedó. Pero bueno, y ese sistema digamos que Cristina elige quién, se había aprobado también en 2011 con, no sé si se acuerdan, cuando hubo una terna para disputar la ciudad, que estaba Tomada, Filmus y Vudú. Muy atractiva. Y que, bueno, ponele. Para los porteños, sobre todo. Para los porteños. Y Vudú salió, ¿te acordás que salió Vudú con una sonrisa ancha? El tipo ya se había ido, ya tenía la vicepresidencia asegurada y salió con la sonrisa ancha a decir que no era el elegido él, que en ese momento el elegido era
Filmus, Sí. ¿no? Que fue el que disputó en 2011. Pero no eran internas, eso eran como Claro, los casting que tenían Sí. a Cristina con la mirilla y decía vos, serás vos y qué sé yo. Claro. O sea que no volvió a haber interna. Después en otros partidos sí. Los radicales no tuvieron una interna de esa característica, aunque tienen una práctica de interna fuerte. Si me voy al 88, Ángel Oz, el otro candidato que enfrentó a Menem, tuvo una interna, si no me equivoco, si hay algún radical en línea que me corrija, si no me equivoco la tuvo con Luis León, que era un dirigente radical muy importante del Chaco. Ahora, este era el detalle que quiero dar. Perdón, no hay ninguno en línea. Bueno, está bien. Gracias, muy atento, Julio. Somos un equipo. En la centralita está Julio. No, un aspecto que para mí es clave y que también viene en línea, que es la importancia que tenían los gobernadores de las provincias en la política argentina y que fueron perdiendo tremendamente. Vos mirá, por ejemplo, en el 83 no había gobernadores, algo que disputara el almirante con el Comodoro, digamos, no había gobernadores, está claro. Ahora, mirá en el 89, disputan Menem y Ángel Oz, La Rioja y Córdoba. Sí. ¿No? Además, el radicalismo cordobés, que es toda una tradición, Sabatini, etcétera, Pose después. No, Pose no. Mestre, Ahí va. los confundo los apellidos. Ramón Después, Mestre. en el 95, cuando Menem reelige, Menem enfrenta a dos gobernadores. Enfrenta a Horacio Masachesi de Sí. Río Negro, un gran dirigente radical, y que salió tercero, y enfrenta a Pilo Bordón, Sí. que había sido gobernador de Mendoza. O sea, era Menem, riojano, presidente, contra Río Negro y contra Mendoza. O sea, hagamos el mapa. Córdoba, La Rioja, Mendoza, ¿no? Eso es algo que a vos te interesa particularmente, ¿no? No sé que no le interesa a nadie. No, pero pero- te lo digo como algo pensando también a futuro, pensando en esta cosa de cómo se sale de esto, cómo se construye. A vos te interesa más, me parece a mí, Sí. construir desde las provincias hacia acá, no desde acá hacia las provincias. Exactamente. Entonces vos decís, había un federalismo político, hablo. No hablo de la economía, que mil problemas. Además, una economía espantosa. Pero había un federalismo político. Y se construían figuras nacionales desde las provincias. Ahora, después pasás al 99. Y el 99 aparece en vivo, digamos, en la política, la gran plataforma electoral de los no peronistas, que es la Intendencia porteña. Que si no me equivoco, dio por lo menos dos presidentes, de Sí. la Rúa y Macri. Sí. Y casi dio un tercer candidato, que es Larreta. Bueno, y la ciudad que dio un presidente más, que es Alberto Fernández, ¿no? Que Sí. es tan porteño que duele. Entonces, Sí. en algún punto, y aparece de la Rúa. Ahora, ¿con quién compite? Con la provincia de Buenos Aires. Es decir, hay una suerte de bipartidismo que se reconstruye a partir de la mitad de los 90, que es porteños versus bonaerenses. Tan así, que casi diría que el último gobernador bonaerense, de prosapia bonaerense, fue Duhalde. Porque después empiezan los tipos. Rucauf es gobernador bonaerense, pero había sido candidato en la ciudad en los Sí, 90. bueno. Felipe también. Felipe es una suerte de porteño con casa afuera, ¿no? Con Sí, casa sí, en la bueno, provincia también. Scioli Y también. conoce mucho la provincia, pero Sí. digamos, Felipe para mí fue un gran gobernador también, igual que Duhalde, pero también porteño. Y Scioli también. Sí, sí, Nacido y en la Axel provincia, también. pero digo, por ejemplo, Scioli, egresado del colegio Carlos Pellegrini. Scioli hace Me hasta- pongo de pie. Como vos, Juli. Del Pellegrini, no, pero y hacía base en el Abasto. No, pero Scioli aparte caminaba a la ciudad antes de que Exacto. lo manden. Yo me lo he cruzado por la calle, no laburando. La gran movida de Kirchner en 2007 fue llevar a Scioli, ¿no? Que hace Cristina presidenta, Filmus ya candidato a jefe de gobierno por siempre Filmus. Sí. Y Scioli a la provincia de Buenos Aires. Sí. Pero quiero decir, y a partir de ahí se empieza, después vos decís, suponete, bueno, la elección que me comí, la del 2003, todo fragmentado, y la interna peronista, que domina el peronismo en los 90, la mencionamos el otro día, que fue la de Menem y Duhalde, pero Duhalde se encarga en el Congreso de Lanús de que no se juegue la interna como la de ahora, digamos, que no vaya a elecciones. ¿Y por qué ahora sí hay interna? ¿Por qué se llega a esto? Yo creo que hay un desafío dentro del peronismo que es forzar una lectura autocrítica de lo que pasó en los últimos años. O sea, yo creo que hay un desencanto interno en el peronismo por el modo de conducción. Yo diría, hay un desencanto, no sé si de los votos, la interna la tiene ganada Cristina. ¿Alguien piensa que puede ganar a Quintela? No, obvio que no. O sea, Obvio que no. Igual a mí, cuando se habla de la interna, mucha gente piensa en. Tenés Cristina, Quintela. En realidad la interna es Cristina y Axel. O sea, Bueno, lo que más morbo genera es eso. Sí. A mí me parece que. y es una interna bonaerense. Porque en algún sentido, Kirchner, que fue el último caudillo provincial de una provincia, digamos, como La Rioja, digamos, al sur, pero de poca población, y en el caso de Santa Cruz de mucha importancia económica, distinto para allá La Rioja. Ahora, cuando Kirchner en 2009 juega las testimoniales, comienza un proceso
que es de hacerse bonaerense. Sí. El kirchnerismo deja de ser pingüino, patagónico, del frío, Verdad. para ser un movimiento bonaerense. Y que ya había sido en la elección de 2005 con Cristina peleando la chiche. Kirchner pierde la testimonial de 2009 y a partir de ahí, incluso después de la muerte de Kirchner, el aspecto pingüino... Cristina tiene su casa en Calafate, Sí. hay negocios, incluso negocios familiares en Santa Cruz, pero no hay una presencia, no es lo que los define, no es el terruño político. Claro, El terruño político es la claro, tercera claro. sección electoral del Gran Buenos Aires, Sí. Sí, de la sí, provincia sí. de Buenos Aires. Bueno, O sea, de eso hecho, es- el fin de semana pasado, el gran acto de Martín Menem fue ir a Santa Cruz Claro. y abrir el local de la Libertad Avanza, en el que había sido el histórico local en Santa Cruz del kirchnerismo. Exacto, y ahí vos decís, bueno, en un sentido es una casa abandonada. Había quedado Alicia Claro. Kirchner, la familia Kirchner es una familia tradicional, digamos, de mucha historia, ¿no? De política también en Santa Cruz. Pero bueno, digamos, pero ya está corrido eso. Entonces, yo creo que hay una densidad política en el área metropolitana de Buenos Aires, que es un poco lo que está, en algún sentido, lo que está invocando Quintela cuando dice, con Jorge Lloma, otro riojano, Sí. un político muy importante del peronismo, es decir, que están llamando a decir, bueno, Abran. ¿dónde está el otro peronismo? Claro, abran. Hay otros peronismos. Sí, Además, sí. eso me parece, no sé cómo se resuelva esto, con chicanas judiciales y todo, pero me parece importante, ¿no? Obvio, obvio. Está ese tema de la apertura, de apertura al resto del país, de desporteñizarlo, de zambaizarlo. Y por otro lado está la de la revista Pronto, digamos. Sí. Que es, ¿vos la entendés, la interna? ¿Vos entendés por qué hay un enfrentamiento entre Cristina y Axel cuando estuvieron tan cercanos? ¿Lo atribuís a algo político o es más hasta emocional? Bueno, si lo político fuese separable de lo emocional, cosa que no es. Yo creo que Cristina va hacia, digamos, no quiere negociar su capacidad decisoria. Creo que Cristina gestiona su... ¿Qué tengo? Sí, peinate un poquito. Me peino un poquito. Me di cuenta que estabas despeinado y te Está bien. quiero cuidar. Gracias. ¿Cómo Gracias te por cuidar cuida? mi imagen. Que Por favor. Sí. y, digamos, ¿cuál es tu pregunta? Es clave. ¿Cuáles son las 7 diferencias ideológicas entre Axel y Cristina? No las hay. No las hay. Es más, yo creo que luego de la muerte de Kirchner, con quien Cristina tenía una sociedad política, ¿no? Es decir, eran Sí, claro. pares, ¿no? Y eran los dos ejecutores, el famoso triángulo de hierro, si diríamos, era un dúo de hierro. Sí. Aunque había terceros que podían picar un poco, Alberto fue uno, Zanini fue otro, qué sé yo. Yo creo que tras la muerte de Kirchner, Cristina, que tuvo como encariñamientos hacia jóvenes economistas o hacia jóvenes militantes, lo tuvo un poquito con Lustó, un poquito con Vudú, un poco con Grabois, qué sé yo, tuvo en Axel su hijo político. En Axel Kicillof tejió su filiación política. Es el ¿Por que qué? llegó más arriba, me parece, ¿no? Porque Néstor es igual. Sí, y fue el que Axel- desempató todas las internas del último gobierno de Cristina. O sea, en un momento cuando estaba prácticamente colegiada la administración económica, que tenías a Guido Lorenzino, que tenías a Moreno, que tenías a Marco del Pont, que tenías a Sí. Débora Giorgi, tenías un montón de gente metiendo la cuchara en la economía, finalmente el que rompe ese colegiado es Kicillof, que se queda con todo el poder y es el que termina el mandato de Cristina. Y es el mentor de ideas económicas de Cristina. O sea, es el mentor, o sea, que en algún sentido tiene una influencia ideológica sobre Cristina. Y el rol que tiene durante el Frente de Todos, porque ahora Cristina en las cartas dice, no, yo, Alberto, el rol que tenía Axel era, y que estaba permitido, habilitado en el funcionamiento de esa coalición, digamos, malograda, fue auditar a Guzmán. Sí. Que Guzmán tenía reuniones con Axel Kicillof en las que eran reuniones del ministro de Economía de la Nación, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y a la vez con él, quien auditaba, entre comillas, no era una figura, pero auditaba la gestión Y económica. te sumo algo más que en el último tramo del gobierno de Cristina, cuando Axel asume el Ministerio de Economía, logra cosas que hasta ese momento el kirchnerismo se había resistido muchísimo. La propia Cristina, la devaluación de La devaluación de 2014 y la reconversión del INDEC, Sí. empezar a normalizarlo de alguna manera. Yo creo que acá hay un tema que es que Axel lee qué pasó con Alberto, lee el desenlace de Alberto, y Axel quiere evitar, porque acá uno diría, bueno, las diferencias ideológicas, programáticas, son las que no es fácil de encontrar. Ponele que las haya. Lo que sí creo es que no es, digamos, lo que Axel quiere es evitar No es lo más lógico. el rayo albertizador. Bueno, no es lo más lógico que lo quieran, inclusive hasta los que disparan el rayo. Si él quiere tener una chance, no tenía otro camino que este, aunque este es un camino difícil. Porque el poder de fuego y el poder destructivo de Cristina sobre esa figura, sobre su hijo político, tal vez en favor de su hijo biológico y de la agrupación de su hijo biológico, es muy grande. Si Cristina puede obturar este camino para que... Está bien, para que- pero si vos pensás en candidatos de acá a 2027, o sea,
¿quién que no sea Axel Kicillof del arco cristinista lo ves realmente como un candidato? No hay, no y tiene. además porque creo que de la cámpora. Yo creo que en la propia base, ¿no? Porque uno diría, por ejemplo, Alberto era, no sé, el quinto Beatle del kirchnerismo originario. Después se convierte en una figura, incluso siendo eso, lo recuerdo perfectamente, incluso entre 2003 y 2007, Alberto era una figura muy criticada hacia adentro, ¿no? Que era como, la comunicación, no sé qué, las operaciones, Enrique Olivera, o sea, no era una figura fácil, ni él ni Debido, por razones distintas igual. Sí, ¿no? sí. Entonces no era una figura fácil. Después, y estaba metido en una interna Alberto, cuando se va, todo el kirchnerismo lo odiaba. Cuando Cristina dice, no, va a ser mi candidato, empieza todo ese proceso, hay como una suerte de perdón. Bueno, es Alberto, pero después la pelea, la base cristinista sigue con Cristina. Ahora, la base cristinista tenía en Axel el intérprete de Cristina. Cristina es una mujer, digamos, que va a cumplir, no sé, tiene 70 y pico de años, digamos, está muy lúcida, digamos, yo creo que tiene muchos años más, pero, digamos, le deseo mucha salud, pero está en una situación donde no está mal ir generando, digo, el otro día estaba todo el mundo conmovido con la frase de Pepe Mujica, que decía, los verdaderos líderes dejan, ¿no?, una tropa que lo supera, no me acuerdo cuál era la palabra, tropa, pero era que lo supera. Bueno, muchos decían, bueno, Cristina deja en Axel, que además no estaba tan identificado con la Cámpora, que es una marca, digamos, bastante quemada políticamente, una figura que... Ahora, a mi juicio no le ampliaba ideológicamente el espectro, no le agregaba, pero sí se mostraba más autónomo. Sí, claro. No, mostraba más autónomo. El drama entre Axel y Cristina es parecido al de Larreta y Macri también, ¿no? Es decir, como eso que no, y lo traban. Ahora, Axel quiere evitar ese... Es decir, él impulsa una distancia que le cuesta un huevo, porque cómo hace, digo, su posicionamiento. Ahora, algo dice, ¿no? El otro día cuando escribe esa carta, esa respuesta, algo dice sobre ese sistema, ¿no? De subordinación. O sea, algo empieza a decir tibiamente, ¿no? ¿No deberían empezar a pensar también en de qué manera comunicar lo que quieren comunicar de cara a las elecciones, teniendo en cuenta que Milei y todo lo que está alrededor de él son expertos en encontrar una nueva manera de comunicar para llegar a la gente, para conectar? Porque yo lo que sigo viendo, la foto sigue siendo la misma postal. Es como está la Roque atrás, saludando a todo el mundo haciendo así. Es como... Creo que en algún momento tenés que buscar una manera de llegarle al que le molesta eso, porque si no vas a seguir perdiendo. Sí. Y vamos. Sí, es cierto. Ahí, viste, hay una parte del kirchnerismo, casi sin distinciones, ¿no? Que cree que la sociedad se va y debe volver. ¿No? Es decir, que la sociedad tiene que volver a su cauce, como si el cauce natural de la sociedad argentina fuera el kirchnerismo, ¿no? Como a su modo lo fue el peronismo, ¿no? Y el peronismo, en la democracia, tuvo una elección fundamental, que fue que perdió. Empezó la democracia perdiendo. Es decir, ese somos la mitad más uno, somos el pueblo, Carnaval, que cantaba la 12, que creo que con mucha justicia, digamos. En algún punto, la lección que le da Alfonsín, que le ganan las urnas, ¿no? Es una lección que el peronismo está obligado a aprender. Y a mí me parece que fue valioso en ese sentido. Incluso las lecturas. Es decir, Cafiero es un hombre fundamental para entender qué peronismo para qué democracia, ¿no? Y después viene Menem, Dualde y todo lo que vino después. Entonces, el peronismo tiene una plasticidad que es constitutiva de lo político, no del peronismo, de lo político, que es tratar de adaptarse al tiempo. La sociedad cambia. Pero cambia la sociedad porque cambia la economía, porque cambia el contexto internacional, porque cambian un montón de cosas, ¿no? Porque, digo, el vocabulario político de hoy no es el mismo de hace 30 o 20 años. No hablábamos de soja, no hablábamos de trabajo home office, no hablábamos de aplicaciones, ¿no? Todo eso va cambiando. De trading. Claro. ¿No? Entonces, si la sociedad cambia, ¿por qué la política no cambia? O sea, yo creo en los partidos de ideas y de poder, no son solo una cosa, no tenés partidos de ideas y partido de poder, ¿no? Se va contaminando una cosa con otra. Ahora, en el peronismo está faltando hace muchos años una plasticidad para interpretar, para caminar más acoplada a la sociedad. Y eso yo creo que es la resistencia que está teniendo y que hace Cristina. Así, te diría que la esencia del debate peronista hoy es ese. Es si se puede armar una nueva versión del peronismo para un nuevo tiempo, ¿no? Y eso, fíjate, digamos, pues te dicen, el gobierno de Alberto fracasó porque fue por derecha, fue corrido por izquierda, no fue un intérprete del cristinismo y gana fracasó porque aceptó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo sobrecumple Milei y no pierde un voto. Sí. Miremos digamos, ¿qué hizo Milei? Sobrecumple el acuerdo con el fondo, prometió una motosierra, cerró la FIP, igual lo festejamos todo porque como
Sí, sí, ¿no? sí. Digamos, es como que cierre la ESMA. Sí, ¿no? pero también es la ESMA virtual, digamos. Pero también es porque encontró una manera de comunicar, probablemente, obviamente, con un gran aparato de comunicación que lo acompañó, pero en definitiva, Sí, pero- estoy pensando en la muerte de Ginés, está lleno de gente que piensa que Ginés fue un chorro de toda su carrera. Bueno, el tema que ahí quedó marcado por... No, el quedó marcado por vacunatorio eso. VIP, y fue lo más sobresaliente, fue gráficamente es No, es no. una bala que entra en ese sector de una manera muy fuerte. Pero simbólicamente tiene un peso muy grande, eso está clarísimo, pero entiendo que en otra época hubiera tenido bastante peso también la trayectoria de Ginés. Hoy Sí. es un chorro y se sube hasta Ocaña. Sí, a tuitear. obvio. No, Caña, sí. ¿Lo viste eso? En fin, sí, sí. Pero yo creo que también, viste, Dios está en los detalles y digo, el Watergate también era una boludez. Digo, no, está bien, Nixon no quiero comparar, pero digo, el vacunatorio VIP en un sentido es una boludez sobre la que se monta un estigma tremendo y a la vez fue un cagadón. Como Sí, nuclear. claro, sí, sí, ¿No? Es decir, obvio. Vos tenés una cámara por metro cuadrado en la Argentina, ¿no? Si Montoto se armó el gran negocio, o sea, tenés una cámara en todos lados. Entonces, todo tiene que ser y parecer en algún punto, ¿no? Es decir, Totalmente. también, sí, Milei, no sé cuál sería ahora el tabú que podría romper a la vez, no hay ninguno que pueda romper. Pero digamos, quiero decir, también por una boludez se puede desmoronar un imperio comunicacional, ¿no? Es decir, el gobierno de Alberto tuvo dos imágenes que fueron todos los boludos que se vacunaban, que se ufanaban de vacunarse. No. Bueno, Bueno, patético. por eso. Sí, sí, ¿sabes? sí, Decía, no, no. aplauso, bravo, me vacunaron. Me voy a conseguir una vacuna, sí. Como, y que además era una suerte de meritocracia moral. Sí, Porque sí, lo sí, que sí. ofrecía ahí, que yo creo que, porque decís, ¿por qué hay tanta rabia contra el progresismo? Suponete. Por la doble moral, si siempre se habla de la Claro, doble moral. no, Lo pero primero además que te hablan es la porque doble te hablan moral. de la superioridad moral. Pero es verdad. Cuando Zanini defendió el vacunatorio VIP, que además fue un vacunatorio VIP, dio el argumento perfecto para que haya 20 años de Milei, que dijo, hay gente que debe ser protegida por la sociedad. Ah, mira vos. ¿Quién sos? Y Claro. mi tía Coca. Sí, obvio. No, porque la democracia es así, ¿viste? Sí. Vale tanto Zanini como el tío Cholo. Entonces digo, Sí, sí. Ese argumento de superioridad moral genera una irritación muy profunda y que aún en nosotros, Sí. que leímos todos los páginas 12 del mundo, imagínate. Sí, obvio, obvio. Mi tía María Bueno, Rosa. porque no te comías una que venía de los últimos años. Porque Por eso. el vacunatorio VIP era como la frutilla al postre de Y el años de gente diciéndote no puedes decir esto, no puedes reír de esto. Y el cumpleaños también, ese cumpleaños de Fabiola, que es la foto más triste que pudo dar Alberto, porque ni siquiera era. Tampoco tenía la invitación, viste, de Menem con Dualde con la dama Juana en la cabeza, o sea. Y le echó la y la culpa a fiesta y ella. Yuyito. Claro, era una fiesta un Zoom- culposa. no, era un Zoom en caballito. Incómoda. Sí, ¿Viste? una porquería. Los amigos peluqueros de la mina y el tipo con cara de orto. Sí, sí. Claro que era, o sea, te da No, ganas de ir a la foto le abrazarlo. creo. No, y después le echó la culpa a ella, no, todo mal. Todo mal. Estaba pensando que qué podría hacer Milei ese. Nada, porque corrió el verosímil. Si el chabón hace lo que se le canta todo el Fajar tiempo. un perro. Y tampoco, No, y tampoco, en su dirían, momento- lo quiso morder. El aumento a los ministros. Por ejemplo, el aumento de sueldo de los ministros Ya fue... pasó, Alan. Sí, bueno, y después, pero tuvieron que retrotraerlo. Pero viste que cada vez que se manda una, siempre aparece algún boludo en Twitter diciendo, esta es la foto de Alberto. No pasa No, nunca. no, No, eso pasa seguro. nunca. No, yo nunca. creo que más de fondo, jubilados y universidad es el talón de Aquiles, Sí. por ahora que va erosionando bastante, y creo que eso es histórico. No es de él, ¿no? Si cada vez que. Pero el asado de la papa y huevo entró, ¿no Poquito, entró? ¿No entró? poquito, no entró tanto. Papa y huevo. Fueron Viste que 2 no días termina de duró. entrar. Bueno, no estaba prohibido Duró hacer un 2 días. asado con papa y huevo, por No, ejemplo. no, Claro. Y ese pero- coso de que los tipos se lo No, pagaban. claro. No, pero esta cosa de para festejar a los No, que... eso sí, eso sí. No, eso es increíble. Eso por ahí. Hay algo que Hay le una está- cuestión igual de Sí. tiempos todavía. Para mí igual lo único es lo que le está creciendo por dentro, que se llama victoria. Sí, ¿No? sí. Me parece que va por ahí. Sí, sí. Me cae bien. No, ¿qué puedo decir de Victoria? No, me interesa porque es un personaje que está creciendo. No me cae bien, tío. Es una política. Yo creo que yo entiendo lo que decís. Hay una interna en el gobierno de la Libertad Avanza que se les escapó de las manos, que es una habilísima política. Habilísima Que política. apareció aparte de un día para el otro. Habilísima. Tiene una intuición política muy grande. Camina zonas que no camina Milei. ¿No? Pero ¿cuánto incluso plan- mete la cuchara en la interna peronista, una interna simbólica, la figura de Isabel, ¿no? Digamos. Sí. ¿Cuánto planeado tenía ella antes? Nada. Nada se planea. En No es política, para mí, espontáneo. más conocés la política, humildemente, porque no es que me hago el picheto, ¿viste? Como conozco la política. Pero uno más conocés la política, menos planificación tiene. Son carambolas en un punto, en un punto. Por supuesto,
ya le encontraron el tuit donde puteaba a Isabel. Ella. Claro. O sea, no Sí, hay una claro, coherencia claro. imbatible. No, obvio. Sí, siempre nos van a encontrar el tuit que hablamos mal de nuestro mejor amigo, ¿no? Digamos. No, pero lo Isabel yo no lo pienso por Milei, Sí. lo pienso por el peronismo. La tenés ahí, nunca hablaste, nunca Pero nada. tal como están las cosas en una dinámica política, eso no se va a terminar de romper, salvo que se desmorone el gobierno. Es decir, lo único que puede pasar, un fracaso del gobierno es un encendido fuerte, a mi juicio, de Villarruel. Así como están las cosas, con esta especie de tensión permanente, ¿no? Se desmorona el gobierno más, no sé, quiero que recrudezca, que haya un pico inflacionario, que tenga que devaluar de nuevo urgentemente, es decir, cosas que se le queman los papeles de su propio relato, ¿no? Que Sí. como le pasó a Macri en 2018, como le pasó a Alberto Fernández en 2021, digamos, salvo algo de ese tenor, ahí sí sale y dice, bueno, yo venía diciendo, ahí puede tener una chance. Hasta ahora es ella jugando su propia, administrando su propia imagen, ¿no? Y en eso es muy hábil, ¿no? Es decir, y a mí me da la sensación de que tiene la parte, en una parte de ella, la parte que no es su agenda sanguínea, digamos, tiene una preocupación, una mirada sobre lo institucional, que Milei no tiene. No, Milei no le importa Ni lo más mínimo. 3 pitos. Habla con todo el mundo. Habla con sindicatos, habla con gobernaciones, habla con intendentes, habla con políticos, ¿no? O sea, aparece, ¿no? Como una mujer que se proyecta a la política de otro lado. Si ella se ata a defender genocidas, pierde. No, obvio. Si ata su suerte a defender violadores que están ahí, ¿no? Pues recordemos lo que son, ¿no? Sí, obviamente. Pierde, ¿no? Eso. Gracias por haber venido. Te quedás igual, ¿no? Sí, me quedo. Chito, por lo menos. Quedo al ya- bajón. Preocupante. Sí. Ponete un tema perno en el cumple de Charlie. Chocupán y sabe después- la hora, ¿no? Ojalá que sí.